Muchas gracias a todos por asistir, a los ponentes, por supuesto, por su tiempo de preparación que le hemos dedicado a este coloquio y, por supuesto, a los asistentes. Yo creo que hoy tenemos desde el diálogo, eh, pues, una vez más, un tema que preocupa a España y Francia. Y espero que las reflexiones de los expertos que van a compartir su experiencia con nosotros, pues aporte alguna luz sobre lo que hay que hacer en materia de lecciones aprendidas en emergencias climáticas. Hemos visto en los últimos mes y medio, tanto en España, en Valencia, como antes de ayer en la isla francesa de Mayotte, pues que somos muy vulnerables. En Mayotte es verdad que están acostumbrados a épocas de ciclones, pero no a ciclones destructores como el que han vivido, en el que hay un número incalculable de víctimas y de destrozos materiales, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la actualidad, por desgracia, de este coloquio, pues yo creo que es innegable. Las emergencias climáticas han puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad ante estos fenómenos extremos que no son solo los de inundaciones que tengan que ver con el agua, sino también con olas de calor pasadas que hayamos tenido, incendios forestales, inundaciones y tormentas, ¿no? La planificación y la alerta temprana con sistemas de aviso facilitados por las nuevas tecnologías, esto va a ser objeto obviamente de mención hoy, y la importancia de rediseñar políticas de ordenación del territorio con criterios de sostenibilidad en zonas próximas a bosques o ríos, son solo algunas de las reflexiones que se deberán tener en cuenta para mitigar las consecuencias de futuros desastres. Con miradas cruzadas, pues vamos a intentar aportar algo en la medida que podamos con nuestros expertos. Voy a presentarlos, si os parece bien, empezando por el comandante Éric Brocardy, que es portavoz de la Federación Nacional de Bomberos de Francia y su director de comunicación. Ha trabajado durante muchos años en los Alpes Marítimos, en Monton, donde ha sido también pues jefe de estación en el destacamento de Monton. Ha tenido también experiencia internacional en Latinoamérica, por lo cual entiende bastante bien el español. Y bueno, pues tiene mucha experiencia también en Nueva Caledonia. No voy a entrar en todo el detalle de las biografías porque pasaríamos toda la mañana. Las biografías de cada uno de los ponentes están en nuestra página web, ¿de acuerdo? Entonces, si lo tienen en sus teléfonos móviles, en la página web de Diálogo y en la página de Belén. Irina es psicóloga, psicoterapeuta y consultora en temas de salud mental y apoyo psicosocial. Ha sido durante muchos años, en los últimos 15 años, pues asesora regional con el Comité Internacional de la Cruz Roja en diferentes países, en África, América Latina, Medio Oriente y Asia, por citar solo algunos de los países. Ucrania, Bangladesh. Bueno, en Ucrania no estuvo mucho tiempo porque llegó justo cuando empezaron las hostilidades. Es miembro del equipo psicosocial de Cruz Roja Española, con quien apoyó recientemente a los afectados por la Dana, en Letur en concreto. Pablo Navajo es director del área de medio ambiente de Cruz Roja Española, es licenciado en psicología, ha desarrollado toda su carrera en la Cruz Roja Española y ha sido, entre otros cargos, director de formación y gerente de la Fundación CREFAR. Creo que esta experiencia de ser experto en medio ambiente en la Cruz Roja y a su vez psicólogo puede, gracias Pablo por aceptar participar. Y tenemos a un catedrático, no podía faltar, de Física de la Tierra de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, muy interesante la formación, es una formación dual en Ciencias y Letras, es doctor en Física de la Atmósfera y licenciado en Filosofía y Letras. Con lo cual, muy interesante esta mezcla. Especialidad Geografía. Su investigación en física se ha centrado en el estudio del cambio climático. Fue decano de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde las clases de física y de cambio climático, y Research Fellow en la Universidad de Birmingham, y muchas otras cosas más que me vais a permitir que os lo deje para descubrir
en la página web de Diagram. Eric, vamos contigo, ya por ser el extranjero de aquí, no es una broma. Por haber venido de fuera te vamos a castigar con la primera pregunta. ¿Cuál sería, para todos os voy a hacer la primera, cuál sería una lección aprendida? Entraremos luego y iremos profundizando a medida que se vaya desarrollando el debate. Pero ¿cuál sería una lección aprendida de las últimas emergencias que hemos vivido? Bien, déjà, tout d'abord, merci à tous et à tous pour l'invitation. C'est important pour nous de partager ces questions aujourd'hui qui sont essentielles dans l'ensemble des territoires et des pays. On est surtout voisins, pas pays étrangers, on est surtout une coopération en Europe qui doit faire face aujourd'hui à un enjeu sur lequel on peut mettre un simple mot par rapport à cela, c'est l'humilité. Aujourd'hui, je pense qu'on doit s'enrichir des expériences des uns et des autres et de comprendre ce qui se passe pour déjà analyser que le dérèglement climatique a décidé de jouer un bras de fer sur le sujet tout simplement de notre force, que ce soit la force de sécurité civile, de protection civile, les engagés bénévoles comme la Croix-Rouge, ont décidé de mettre à mal ce dérèglement climatique, tout notre système et de pouvoir le repenser. Je pense qu'aujourd'hui, une situation telle qu'on la connaît, comme on peut le voir on peut le voir encore aujourd'hui à Mayotte quand on regarde la télévision, c'est un sujet de préparation à l'événement, avant qu'il ne devienne une crise. Il est évident qu'aujourd'hui, ce paramètre est extrêmement important. Une préparation, c'est comme dans le domaine sportif, c'est comment faire face à un moment donné à une difficulté et quelles armes je vais pouvoir mettre en œuvre. Et surtout, comment je m'y prépare. Par rapport à cela, il est évident que sur le sens de la planification, que ce soit les agents militaires comme les agents civils, que ce soit les pompiers comme en France particulièrement, nous avons à cœur systématiquement de travailler avec les municipalités, de travailler avec différents corps d'État pour pouvoir se préparer à différents types d'événements. Les attentats à Paris, dernièrement, nous ont montré encore une fois la nécessité de travailler en interservice, ce qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Aujourd'hui, quand on prépare des événements sur le plan local, régional, il est évident que les parties prenantes, que ce soit les maires, les préfets de notre côté et en même temps les sapeurs-pompiers et toutes les autres forces concurrentes, sont, on va dire, les moyens essentiels pour pouvoir à la fois activer et au mieux comprendre l'articulation et les spécificités de tous les corps d'État. Quand on voit aujourd'hui le système de Mayotte, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué par rapport à la situation insulaire de Mayotte, mais une chose est évidente, c'est qu'on essaie d'appliquer une planification, une préparation pour répondre à l'urgence qui va devenir une urgence humanitaire et sanitaire. Le sujet de la planification, je fais le lien en termes de préparation avec un autre point, c'est la sensibilisation de la population. On considère en France que le premier maillon de la chaîne de secours, c'est le concitoyen, quel qu'il soit, n'importe quel âge, n'importe quelle origine. C'est lui qui doit faire acte à un moment donné de sa propre responsabilité pour pouvoir porter secours. À ce jour, la solidarité et la proximité des uns et des autres va être une des clés de réussite pour faire face au dérèglement climatique. Je m'explique un peu mieux, c'est que dès lors que vous avez affaire à des gens qui sont formés au sein de votre noyau familial, c'est déjà un gage de sécurité sur le sujet du comportement qui protège. Nous, aujourd'hui, le comportement qui protège au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est une ambition d'ordre général sur le plan national avec derrière une déclinaison sur le plan local pour permettre justement de mieux à la fois comprendre et de mieux donner un sens à la formation. On milite quotidiennement pour que les programmes de formation, de sensibilisation rentrent au cœur du système scolaire, comme on peut le voir dans les pays asiatiques. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on crée des partenariats à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, je vais vraiment rentrer dans le concret, mais par exemple avec Disney, c'est parce qu'on va chercher dans le milieu privé des notions qu'ils ont pour donner, on va dire, une perception pédagogique à l'enfant, parce qu'on sait que l'enfant est aussi un très bon prescripteur pour donner les bons conseils et avoir les bons comportements. Donc aujourd'hui, nous avons bâti depuis maintenant 3-4 ans avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et le ministère de l'écologie et en même temps le ministère de l'Éducation nationale, tout un réseau qui permet de répondre sur le terrain avec des actions très concrètes pour continuer à dire l'importance de la sensibilisation face aux risques et aux comportements. Il ne faut pas être tout simplement résigné à dire on ne peut rien faire, mais au contraire, je pense qu'aujourd'hui les gens sont extrêmement demandeurs. Je vous donne simplement un exemple très concret sur lequel j'ai été extrêmement surpris dans ma fonction de communicant.
j'ai été amené à organiser tout simplement la participation des pompiers sur ce qu'on appelle la Paris Games Week. Je pense que vous ne connaissez pas trop, mais c'est un événement en fait qui rassemble toutes les grandes marques du milieu de la jeunesse, des consoles de jeux vidéo et le reste. Et en fait, à l'intérieur, c'est près de 8 à 10 000 personnes jour qui viennent visiter ce stand, qui viennent visiter pardon, ce congrès à Paris une fois par an. Et cette année, nous avions été invités et on avait mis en place un ordinateur avec une console de jeu connectée à droite et un mannequin au sol pour simuler les comportements et gestes qui sauvent et passer l'alerte. On a été tout simplement immergé par le nombre de personnes qui voulaient se former aux gestes qui sauvent. On a dû éteindre la console parce que personne n'y jouait. Donc ça veut dire que même si on pense que la société aujourd'hui est ultra solitaire, et reste quand même ancrée sur des vraies valeurs et des vrais comportements à obtenir face au danger et tout ce qu'il capte au travers de l'info et l'actualité. Donc aujourd'hui, tous les programmes que l'on doit mener en lien avec ce qu'on appelle chez nous les associations agréées de sécurité civile comme la Croix-Rouge ou la Protection civile nous permettent de combler, de contribuer justement à cette formation des 60 millions de personnes en France. Ça, c'est sur l'organisation, je vais te couper parce que si tu veux, on va y revenir. Sur l'organisation, sur le plan plus opérationnel au niveau pompier, il faut savoir qu'en France, nous avons 250 000 sapeurs-pompiers, 198 000 sont sapeurs-pompiers volontaires. C'est-à-dire qu'ils ont une activité principale et à côté, effectivement, ils donnent de leur temps pour répondre à l'urgence et répondre à toutes les situations, que ce soit le secours d'urgence aux personnes, classique, que ce soit aussi les risques liés au dérèglement climatique ou aux incendies domestiques. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on fonctionne et pourquoi ça fonctionne et qu'on essaie de maintenir en fait ce niveau de maillage territorial. C'est ce qui permet de répondre et de compenser la gestion de crise en fait. Un maillage territorial en France, c'est 6 000 casernes à travers les 36 000 communes. Ces 6 000 casernes-là, systématiquement, elles sont sous le feu des projecteurs dès lors qu'on a un incendie majeur dans une région du sud de la France, dès lors qu'on a des inondations comme la tempête Alex, où on a vu qu'en fait, les petits villages d'une dizaine de milliers d'habitants, grâce au fait qu'il y avait une caserne au cœur du village, ont pu permettre à la fois d'avoir un pont de communication et à un moment donné d'avoir aussi un lien qui permettait de les rassurer et en même temps de trouver une ressource, on va dire, sécuritaire. C'est extrêmement important aujourd'hui de comprendre que notre fondement aujourd'hui base sur l'articulation du maillage territorial. Vous avez 6 000 casernes à travers la France qui aujourd'hui sont armées par des pompiers volontaires pour quasiment les 90%. Toutes les autres sont armées par des sapeurs-pompiers professionnels dans les grandes villes. Donc ça veut dire que ce maillage territorial, nous on lutte pour la maintenir parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la tempête Alex, elle est allée toucher la ville de Saint-Martin-Vésubie, un tout petit village. On sait aujourd'hui qu'un feu de forêt, ça vient toucher une petite commune. Une inondation vient toucher Rontebourg-sur-Argent, des communes qui, en fait, ne sont pas assez armées méthodiquement pour pouvoir faire face. Je prends encore un dernier exemple, c'est que lorsque vous avez affaire à un incendie majeur dans le Var, dans le sud de la France pendant l'été, les premiers intervenants, c'est la caserne du coin avec 4 sapeurs-pompiers qui vont commencer à mettre en œuvre une défense de points sensibles, donc protection des maisons, et en même temps de pouvoir nous remonter très rapidement des informations. Donc le sujet aujourd'hui, c'est celui-là. C'est notre force, ça va être de maintenir ces maillages territoriaux, et notre crainte, c'est de fermer ces casernes. Aujourd'hui, pour ne pas fermer les casernes, il faut qu'on continue à progresser dans tout simplement l'engagement des concitoyens. Essayer de recruter en masse. Pourquoi? Parce que même si vous avez les meilleurs véhicules du monde et qu'il n'y a personne pour les conduire, ça ne sert strictement à rien. Par contre, on sait pertinemment qu'avec les forces de la Croix-Rouge et les forces de la protection civile, toutes les forces associatives, on va pouvoir s'articuler correctement pour répondre à la nécessité absolue de protéger et de sauver. Aujourd'hui, ce sont nos missions. Juste pour conclure, comme ça après je laisse la parole aussi, c'est le sujet en fait de notre dénomination aujourd'hui. On parle des pompiers comme les soldats du feu. Aujourd'hui, nous sommes les soldats de la vie en France, les soldats du feu et surtout les soldats du climat. Aujourd'hui, la problématique du climat, c'est que nous avons des interventions asymétriques très longues. Et ça fait le lien avec le recrutement, c'est que plus vous laissez du temps du personnel sur le terrain lié aux conséquences du dérèglement climatique, au moins derrière, vous risquez d'avoir des ressources pour aller faire les autres missions à côté. D'où la nécessité aujourd'hui de faire comprendre et de faire passer le message qu'aujourd'hui, s'engager, porter un uniforme, quel qu'il soit,
va être un gage de ressources essentielles pour faire face au dérèglement climatique. Le maillage territorial, la préparation et la formation du grand public. Merci beaucoup, très intéressant. Irina, vamos a pasar a otra pregunta un poco distinta. Tú que eres psicóloga, ¿por qué es importante la salud mental en las emergencias? Bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias por invitarme y gracias a todos por venir. Bueno, la primera cuestión más evidente es que las emergencias generan un sufrimiento psicológico y social de gran envergadura y la salud mental o los servicios de salud mental, la respuesta en salud mental y apoyo psicosocial vienen a mitigar o a dar una respuesta a las necesidades que surgen a partir de un acontecimiento potencialmente traumático o que en todo caso afecta en general a grandes porciones de la población. Ese sería un primer nivel de respuesta. Quizás decir un poquito acerca del desarrollo de la salud mental en las emergencias a nivel internacional. Es que las ayudas humanitarias han empezado ocupándose sobre todo de lo que son las infraestructuras y de la salud, ¿no? Como pilares importantes de las respuestas ante una emergencia, desastre de cualquier tipo. Y el tema de la salud mental, como ha sucedido en general, son aspectos que vienen a remolque, como un poco que han estado tratados con negligencia de alguna manera hasta que han aflorado las necesidades y poco a poco se han empezado a considerar. Quizás después del tsunami del sudeste asiático en 2004 fue un punto realmente clave en el cambio en que las organizaciones de Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias se reúnen para generar una guía de intervención en salud mental y apoyo psicosocial y que de alguna manera se convierte en un documento clave para poder saber, o sea, los requerimientos mínimos sobre los que hay que trabajar cuando se produce una emergencia. Entonces, desde 2005 se cuenta con ese aporte, además un consenso internacional, y en España también es muy conocido. Y como vemos, es una primera etapa en la que se centra en la respuesta, qué hacer desde el punto de vista de los aspectos psicológicos y sociales, emocionales, etc. Con la evolución, porque han pasado bien 20 años, creo que a nivel internacional interesa un poco lo que hablaba aquí el compañero bombero y de protección y de intervención en emergencias, que es la preparación. Y la consideración de los tres aspectos más importantes es pues la preparación, como punto clave que empieza a tomar más relevancia en los últimos años, la respuesta necesaria y cómo encarar la recuperación. No sé, ese sería un poco el marco general en el que se movería la intención de responder a las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial. Sí. Gracias, Irina, para esta primera ronda. Pablo, ¿cómo el cambio climático va a ir afectando en fenómenos extremos a la población? Sí, yo creo que iba a decir actualmente nadie pone en duda el cambio climático. Desgraciadamente esto no es así. Todavía hay gente que pone en duda el cambio climático o incluso plantea que el cambio climático puede tener beneficios en algunas zonas, ¿no? El cambio climático nos va a afectar en nuestro día a día y fundamentalmente además va a afectar a aquellos colectivos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Los colectivos más vulnerables van a ser aquellos colectivos que van a tener menos recursos para hacer frente al cambio climático, porque van a tener menos medios a su alcance y van a tener más dificultades para poder acceder a ellos. Pensemos, por ejemplo, en lo que se empieza a denominar refugiados ambientales o migrantes climáticos.
va a haber movimientos de población, ya los está viendo, de millones de personas que van a tener que desplazarse por efectos del cambio climático. Van a perder sus cultivos o se van a ver disminuidos drásticamente, van a tener dificultades de acceso al agua, van a aumentar considerablemente determinado tipo de enfermedades y eso irremediablemente les va a obligar a migrar, les va a obligar a desplazarse y las estimaciones de Naciones Unidas son de millones de personas en las próximas décadas y desde los países más desarrollados tendremos que tomar una decisión de cómo actuamos y qué hacemos y cómo intervenimos ante estos movimientos de población. Pero va a afectar también a las personas más vulnerables que se encuentran en nuestro país, por ejemplo. Pensemos, desde hace algunos años se hablaba de pobreza energética, las dificultades que tienen ciertas familias de mantener su hogar a una temperatura adecuada, ¿no? Y se hablaba fundamentalmente en invierno. Bueno, la pobreza energética ya empieza a afectar en muchas zonas también en verano. Las temperaturas que se están provocando en determinadas zonas son temperaturas que hacen difícil que se pueda vivir en algunos hogares y por lo tanto hay que ayudarles a que puedan hacer frente a esa elevación de temperatura. Hay ayuntamientos que empiezan a construir lo que se llama refugios climáticos, es decir, zonas en las ciudades donde puedes acudir en olas de calor porque allí la temperatura va a ser sensiblemente más baja, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de esta Dana, que ha salido alguna referencia, ha habido personas mayores que han estado durante muchos días sin poder salir de su domicilio porque la riada se había llevado los ascensores y no podían moverse. Ha habido que establecer sistemas para poder acceder a ellas y poderles facilitar lo más básico. Cuando hablamos de cambio climático, tenemos que hablar de equidad ambiental, es decir, tenemos que hablar de que las medidas que tomemos tienen que tener en cuenta a los colectivos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, porque si no, las medidas que adoptemos seguramente los excluirán. Y por lo tanto, tenemos que pensar siempre lo que a nivel europeo estamos hablando de una transición justa. Tenemos que hacer una transición energética, tenemos que hacer una transición climática, pero siempre teniendo en cuenta de que no podemos dejar a nadie atrás. Gracias, Pablo. Realmente todo lo que estáis diciendo está completamente con lo que decía nuestro soldado de vida, que me he quedado con la palabra que me parece muy bonita. Ya los bomberos no apagan solo fuego, sino que son soldados de vida. Lo que importa es la formación, por lo que veo la instrucción, la educación, ¿no? Ahora, estaba pensando yo en esos abueletes que estaban en los bajos de Valencia, cómo se les forma a unos abueletes. Pero bueno, todo esto será objeto probablemente de más profundización dentro de un rato. Javier, desde tu óptica de catedrático de Física de la Tierra y de licenciado en Filosofía, ¿cómo ves esta politización del cambio climático? No me refiero a descripciones, no vamos a entrar, creo yo que no tiene mucho sentido en hablar de cómo se ha utilizado aquí en España este tema de ideologizaciones y demás, porque no tiene sentido. Estamos aquí para aportar, digamos, valor e intentar aportar soluciones, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, lo veo con sorpresa, por una parte, porque el tema del cambio climático no debería ser algo controvertido, al menos un aspecto del cambio climático que son las bases físicas de ese cambio climático. Se trata de ciencia de alguna manera consolidada, en que el planeta se está calentando y que el calentamiento del planeta es debido a la acción humana. Eso no debería ser controvertido. Es algo que está basado en medidas, está basado en modelos muy precisos y en un método científico que llevamos más de 3 siglos perfeccionando y que nos ha dado unos buenísimos resultados.
Luego está la parte de mitigación y adaptación. ¿Qué es lo que hay que hacer para mitigar ese calentamiento global y qué podemos hacer para adaptarnos a los efectos inevitables de ese calentamiento? Ahí sí que hay cierto juego político, ¿no? A la hora de definir cuáles son las opciones de mitigación y las opciones de adaptación, ahí sí que entran en juego, digamos, las ciencias sociales, por contraposición a las ciencias naturales, que tendrían su ámbito preferente de aplicación en el campo de las bases físicas. En el área de las ciencias sociales, ahí sí que se pueden plantear diferentes opciones. Hay opciones, pues bueno, desde, digamos, desacelerar el crecimiento hasta, bueno, pues invertir más en ciencia y tecnología para intentar buscar una solución, digamos, tecnológica al problema del cambio climático. Y ahí sí que se puede debatir y es bueno que se debata, porque sí que son opciones que de alguna manera se pueden oponer y para las cuales no hay resultados o modelos científicos tan sólidos como los que puede haber para las bases físicas del cambio climático. Entonces, creo que tenemos que distinguir esas dos partes. Creo que la izquierda, de alguna manera, ha acertado con el diagnóstico del cambio climático, esto de que es un tema empírico, que es incontrovertible, que, bueno, pues de alguna manera no se puede discutir que se está calentando el planeta porque hay medidas y eso es algo pues, que es difícil argumentar contra eso. Creo que la izquierda en esto ha acertado, cosa que la derecha no. La derecha, algún sector de la derecha, a lo mejor es más ultramontano, pero bueno, un sector de la derecha importante discute esto, discute las bases físicas del cambio climático y eso creo que es un problema muy serio. Al mismo tiempo, también creo que la izquierda en algunos aspectos se está equivocando sobre las soluciones que se pueden plantear para este cambio climático, tanto en las fases de mitigación como en la parte de adaptación. Y la izquierda, perdón, la derecha, ha acertado en algunas de las soluciones tecnológicas más, digamos, no solo de tecnología, sino también de ciencia avanzada, temas de geoingeniería, etc. En eso, digamos que la derecha puede tener alguna parte de razón, cosa que también la izquierda discute. Entonces tenemos un pequeño problema y es que unos aciertan en el diagnóstico, pero no aciertan en las soluciones y otros no comparten el diagnóstico de algo que es incontrovertible desde mi punto de vista, cualquier físico que se dedique a esto te dirá lo mismo, pero claro, luego la parte de las soluciones, pues hay debate. Entonces, ese es el problema que tenemos en este momento, desde mi punto de vista, que hay una politización de este tema. Hay un sector de la población importante que hace bandera de esto, de alguna manera forma parte del paquete ideológico, y creo que no debería ser así. Creo que el tema del cambio climático, por lo menos la parte de las bases físicas, no deberían formar parte de ninguna bandera ni de ningún paquete ideológico. Me da mucha pena gente muy inteligente de derechas que te critica o que te dice que esto del cambio climático pues que es una conspiración de los científicos. Vamos, no saber cómo funcionamos los científicos, no haber estado nunca en una reunión de científicos en la que cada uno pues dice un poco lo que le parece. Es imposible pensar en una conspiración de científicos para tapar algo como el cambio climático, porque es que además son medidas que cualquiera puede obtener, que cualquiera puede verificar por sí mismo. Pero como digo, en la parte de las soluciones, la mitigación y la adaptación, ahí sí que hay diferentes opciones políticas y creo que es bueno verlas allá. Javier, en tu opinión, ¿es demasiado tarde para paliar las consecuencias del cambio climático? Yo creo que ya hemos pasado la fase de mitigación del cambio climático, esto de intentar que el planeta no se caliente más. Creo que ya hemos pasado esa fase. Hay gente que lo discute, tengo compañeros que esto lo discuten y bueno, pues hay cierto debate en ese sentido, pero yo creo que ya hemos pasado esa fase y el sistema climático tiene lo que se llama una inercia, ¿no?, que hace que aunque paremos ahora mismo, en los próximos 10, 15, 20 años vamos a seguir teniendo los efectos del cambio climático. Y por otra parte es que no vamos a parar, porque la India, China, Estados Unidos no van por el camino de reducir las emisiones, con lo cual seguiremos teniendo más emisiones y seguiremos teniendo más efectos del cambio climático. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que sí que ya llegamos tarde y que lo que hay que plantear ahora son medidas de adaptación al cambio climático y de hecho que es urgente plantear medidas de adaptación, porque esto va a ir a más. Vamos a tener fenómenos hidrometeorológicos extremos de manera más frecuente y van a ser más intensos. Entonces, si no hacemos nada, pues nos encontraremos con que dentro de, a lo mejor no el año que viene, pero dentro de 3, 5, 10, 15 años, pues nos podemos encontrar perfectamente con que tenemos 2 o 3 danas sucesivas y al mismo tiempo tenemos una sequía terrible en el sur de España. Entonces, son cosas que hay que prever, son cosas a medio y largo plazo,
pero que hay que tener en cuenta desde ya. Comandante, teniendo en cuenta estas previsiones pesimistas, ¿cómo incorporamos todo esto a lo que tú decías de la necesidad de formación, a la necesidad? ¿Cómo se incorpora esto cuando se sabe que cada vez vamos a ir a más? ¿Cómo incorporamos, por ejemplo, la formación a jóvenes o a niños en las escuelas? Tiene sentido, pero a personas mayores también que son víctimas de una ola de calor o que ¿cómo se puede paliar todo esto? ¿Cómo se puede formar a colectivos tan diferentes en sitios tan diferentes? Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a aussi la conséquence d'une fracture numérique entre les différentes générations en termes de niveau et de perception de l'information. On constate une chose, c'est que parfois les autorités, même chez nous, on le voit, se contentent simplement d'envoyer un message sur les réseaux en disant c'est bon, j'ai communiqué, tout le monde pense avoir reçu l'information. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux parce qu'aujourd'hui, je vois mes parents tout simplement, je vois aussi les personnes parfois qui sont isolées. Pour avoir fait des interventions, vous avez éperdument des personnes qui sont totalement isolées de tout lien familial, de tout lien social. C'est parfois un peu trop vite les oubliés du quotidien qui font que ce sont les plus vulnérables face au dérèglement climatique et à la réception de l'information. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye aujourd'hui de gagner en rapidité font qu'au quotidien, dans les tâches administratives, on a les oubliés du bord de la route qui font qu'à chacun doit avoir une méthode de perception et d'accompagnement sur les sujets liés à la formation, à la sensibilisation et à son adaptation au quotidien, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, sur le sujet de comment je vais faire dorénavant pour mieux vivre chez moi, sachant que je suis une personne âgée et que je dois vivre au rez-de-chaussée pour des raisons évidentes de commodité et d'accessibilité. Donc je pense que, en plus en lien avec le système psychologique, il doit être très accompagné dans ce genre de situation pour éviter de vivre des cauchemars et d'avoir ce sentiment de peur au quotidien. Et je pense que le sujet, c'est de remettre au centre le sujet de l'accompagnement administratif au quotidien et notamment appuyé de la part des mairies et de tous les services. Aujourd'hui, l'accompagnement des personnes les plus vulnérables fait partie d'un des enjeux. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les transmissions d'informations au travers des réseaux, certains vous êtes connectés, pas connectés. Il suffit que vous coupiez votre téléphone, si vous y arrivez, comme moi, une journée, et au moins le téléphone, au moins la télé pendant moins de 2 jours pour puisse comprendre ce qui se passe à l'extérieur et vous n'avez aucun moyen de communication. Aujourd'hui, les box pour remplacer tout simplement les téléphones à l'intérieur des domiciles font qu'il n'y a plus vraiment de moyens si on n'a plus forcément cette aptitude à pouvoir penser à recharger la batterie. Aujourd'hui, on vous demande dans un système aujourd'hui qui est complètement mis à plat de contacter les gens, mais il n'y a plus d'électricité. Donc avant, le téléphone, on ne branchait pas sur l'électricité. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de repenser tout ça. Aujourd'hui, je pense que l'adaptation et la formation doit se faire en plusieurs phases et chacun doit avoir sa propre méthode. Et aujourd'hui, je pense que c'est la notion de solidarité, d'incrémenter un peu plus la notion, on va dire, d'aide sociale au sens climatique du terme, au sens d'accompagnement, plutôt que parfois des aides sociales liées tout simplement à un dérangement lié au chômage ou au reste d'un point de vue économique. Vous savez, quand vous mettez, on a fait le calcul, hein, quand vous mettez 1 euro dans la prévention et dans la formation, c'est 15 euros de sauver derrière. Sur le quotidien, sur l'habitat ou le reste. La valeur du sauvé aujourd'hui, c'est une composante que l'on prend en compte chez les sapeurs-pompiers pour mieux instituer aussi d'aller trouver des fonds parce que forcément, derrière, qui dit formation, dit augmentation de la population, dit aménagement aussi des territoires et des habitats, ça demande des fonds. Mais aujourd'hui, il faut regarder aussi le problème à l'envers. C'est-à-dire que les actions des sapeurs-pompiers au quotidien, c'est distribuer des secours, ok. Mais quand ils distribuent des secours, bien entendu, c'est ce que j'ai au quotidien en ce moment avec Mayotte, c'est combien de morts? Mais combien d'hectares brûlés? Combien de maisons fracturées, cassées? Les pompiers ont aussi la valeur des sauvés. Combien ils ont défendu? Combien ils ont sauvé? Tout ça fait qu'à un moment donné, le sujet va être aussi d'un point de vue économique d'aller rechercher ces ressources parce qu'il ne s'agit pas de sortir de la salle et se dire bon, c'est très bien, il y a plein de méthodes, mais comment on les finance? Donc le sujet derrière, c'est aussi d'apporter au travers des institutions européennes comme au niveau des sociétés privées, et notamment au niveau des assurances, d'apporter des solutions et un autre regard sur la manière dont on agit au quotidien et ce que l'on fait, de redonner un sens bénéfique aux actions. Et ça, aujourd'hui, c'est extrêmement important. La Suisse, par exemple, les sapeurs-pompiers sont financés pour partie par les assurances parce qu'ils savent que derrière, leur action
bien menées vont permettre de limiter les conséquences et les dégâts et pour eux moins de travail. Donc forcément, ils ont tout intérêt à investir. Quand on fait des aménagements de maisons pour les personnes âgées, ce sont des personnes qui, d'un point de vue du quotidien, vont avoir un soutien sanitaire optimum. Quand on va avoir besoin, nous, sapeurs-pompiers, de pouvoir les aider ou les accompagner ou les secourir, forcément, on va avoir une facilité d'intervention. Forcément, on va les détecter. Vous savez, quand on parlait tout à l'heure de sécheresse ou autre, quand j'étais chef de centre à Menton, la mairie avait institué le fait de nous imposer, et c'était très bien, c'était même pas imposé, ils avaient compris que dès lors qu'on avait intervenu pour une personne fragile et vulnérable par rapport à la sécheresse, de remplir une simple fiche et de la faire remonter au centre d'accueil social de la mairie. Déjà, rien que ça, avec un coup de téléphone derrière, permettait au moins à la personne d'avoir un lien, savoir si tout allait bien. Parce qu'aujourd'hui, la société, elle n'est pas forcément comme on le voit ou comme on le souhaite. Il y a énormément de personnes seules qui ne sont pas aidées. Donc, le fait de former, déjà, c'est de se sensibiliser, ça refait le lien avec ce que je disais au début, d'avoir notre premier citoyen comme premier acteur de la protection civile. Et le deuxième sujet, c'est effectivement, dans l'évolution de la société, comment je peux accompagner et apporter les éléments essentiels pour pouvoir se sauvegarder. Et ça, aujourd'hui, l'aménagement du territoire est devenu un enjeu. Mais quand on parle d'aménagement du territoire, c'est pas d'un point de vue général. C'est aujourd'hui d'un sens, on va dire, micro-familial, où quand je évoque à la télé au quotidien de dire, mais est-ce que vous avez un plan d'évacuation chez vous dans votre maison? Tout le monde me regarde et dit, bah non, à quoi ça sert? Bah, oui, ça sert. Est-ce que vous savez qu'il faut se mettre accroupi lorsqu'il y a des fumées à l'intérieur de la maison, parce qu'il y a un feu dans la cuisine? Est-ce que vous savez qu'il faut fermer la porte derrière soi lorsqu'il y a un feu dans la cuisine? Tout ce genre de choses-là. Aujourd'hui, les décès que l'on connaît chez les sapeurs-pompiers, c'est lié au dérèglement climatique parce qu'on se met en danger pour aller récupérer des gens qui se mettent en danger ou qui n'ont pas reçu les consignes. Aujourd'hui, les gens qu'on va chercher au sein des incendies, qui sont décédés malheureusement, ils sont pas morts par les flammes, hein. Ils sont uniquement morts par l'absorption des fumées, ça les a intoxiqués, ils sont morts. Parce qu'on n'a pas les bons réflexes. Et forcément, on n'a pas aussi cette logique de voisinage. Et ça, c'est malheureux, mais quand on est en mode selfie au quotidien, vous voyez tous, hein, on se regarde soi-même et avant de regarder parfois un peu les autres, et surtout on regarde le nombre de vues que j'ai fait, et pas le nombre de vues que je peux voir autour de moi. Et donc là, forcément, le phénomène change intrinsèquement, mais cette lueur d'espoir qu'on a eue, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure à Paris Games Week, avec ce nombre de personnes qui veulent se former, c'est que quelque part, il y a encore un socle solide d'intention de bien faire. Et donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Merci Eric. Je voudrais compléter pour revenir. Tu as parlé tout à l'heure de maillage des services de pompiers en France. J'ai comme, perdón, para no volver loca a la traductora. Perdón. Has hablado antes de la red territorial de los bomberos en Francia. Has hablado de 6.000 cuerpos de bomberos distribuidos en toda Francia, que casi el 90% son voluntarios. Me da la sensación de haber sobreentendido de que hay un riesgo de que no se mantenga esto. Y me he acordado, y perdón por hacer alusión a una cosa personal, de cuando era pequeña, donde pasaba mis vacaciones en el pueblo de mis abuelos, que es un pueblo de 3.000 habitantes. Había, por supuesto, una caserne de pompiers, un centro de cuerpo de bomberos. Me acuerdo de la sirena que sonaba cada vez que había un suceso. Y también había un hospital donde nacían niños. Ese hospital ya no existe, no sé si ese cuerpo de bomberos existe. ¿Está sucediendo en Francia, en términos de ordenación del territorio, desapariciones de cuerpos de bomberos así? ¿Es algo que estáis teniendo? Oui, on assiste à la disparition de casernes. C'était 7000 il y a une dizaine d'années de ça. On est à 6200 et quelques pour être le plus précis. Il y a des volontés de pouvoir faire des économies, de rassembler les forces, parce que aussi les casernes malheureusement se vident et on trouve moins d'intérêt aujourd'hui à porter un uniforme, à être engagé auprès de la protection civile, la Croix-Rouge ou les sapeurs-pompiers. Donc le sujet, c'est aujourd'hui comment redonner l'envie de l'attractivité. Vous savez, c'est même au niveau des sapeurs-pompiers professionnels. Chez nous, c'est sur concours. Avant, les salles étaient pleines au moment des examens écrits. Aujourd'hui, il n'y a plus que la moitié parce qu'aujourd'hui, cet attrait de ce monde-là n'a pas encore tout à fait compris les codes pour essayer d'être le plus attractif et de comprendre qu'aujourd'hui, on a quand même à l'intérieur des pompiers une chance phénoménale, c'est que tous les jours, chaque minute, chaque seconde, ça change. On fait des missions, comme on disait, sur le dérèglement climatique, on fait des missions pour secourir,
On fait des missions aussi sur les incendies domestiques. Ce qui, nous, est un problème plus structurant à l'intérieur, c'est que parfois, on a l'impression qu'on fait du secours d'urgence aux personnes, mais qu'on fait surtout taxi. Et donc, du coup, il y a une perte de sens. Par le dérèglement climatique aujourd'hui, on a peut-être une chance. C'est que ça va intéresser beaucoup plus de monde. Vous l'évoquiez tout à l'heure dans vos propos, c'est que vous avez souvent les gens qui sont contraires et qui sont totalement, on va dire, contraires à la notion de dérèglement climatique. Par contre, vous avez une grande masse qui sont à fond sur la protection de l'environnement et c'est à eux de leur donner aussi les codes et c'est à eux de pouvoir aussi les capter et les faire intervenir à porter un uniforme parce qu'on a cette chance-là de pouvoir essayer de faire en sorte de maintenir l'environnement à flot. Donc, ils auraient un sens à y trouver. Le tout, c'est de trouver les bons codes, les bonnes méthodes et les bonnes méthodes d'engagement. On a un historique, on a forcément un passé, une histoire en termes de communication. On n'a jamais été les meilleurs au sens pompier du terme. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on va essayer de titiller l'intérêt à venir porter un uniforme pour donner un petit peu de son temps pour porter secours ou pour venir à l'aide. Ne serait-ce que 2 ou 3 heures, ça suffit amplement dans une journée. 12 heures dans un week-end, ça suffit amplement pour faire un cheminement de secours, pour contribuer et intervenir. Le sujet, c'est de le faire comprendre ça. Et aujourd'hui, on est même allé chercher, nous, à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, je ne sais pas si vous connaissez ici les bonbons Caramba. Si, C'est Caramba, vous connaissez. Et en fait, on a créé un partenariat avec eux pour qu'à l'intérieur du papier Caramba, au lieu d'avoir une blague, on a transformé la blague en message de prévention toujours rigolote, mais l'idée, c'est de titiller l'information et derrière, en plus, d'avoir un sujet d'engagement. Donc en fait, on va aller chercher chez le plus jeune âge. Nous avons les jeunes sections de sapeurs-pompiers, on en a 33 000 à travers la France de jeunes qui sont en passe de devenir pompiers volontaires ou professionnels. Mais arrivés entre 18 et 30 ans, ben, on a un système qui se liquéfie un petit peu parce que les gens ont d'autres intérêts. Donc pour continuer à reprendre, et c'est l'intérêt, vous avez évoqué la sirène. Et en fait, aujourd'hui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la numérisation fait qu'on a complètement zappé le fait de aussi informer la population. Et c'est très bien ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que la sirène, à ce jour, elle permettait d'alerter les pompiers pour les venir en caserne, et en même temps, elle alertait tout le monde. Du coup, ça mettait tout le monde en éveil. Donc forcément, tiens, il se passe quelque chose, et on commençait à prendre des renseignements à gauche à droite. Et aujourd'hui, en fait, c'est des bips, c'est le téléphone, c'est un SMS, et en fait, tout est devenu trop individualisé. Et ça permet de faire le lien avec ce que vous évoquez, comment on va faire pour limiter le nombre de casernes. À ce jour, la Fédération nationale porte sur un dossier politique le sujet de la caserne du futur. Comment on doit la concevoir? Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises font en sorte de pouvoir se réinventer. Michelin, aujourd'hui, ne fait plus que du pneu. Ils font aussi des composants pour les entreprises pharmaceutiques. Aujourd'hui, ce ne sont plus des gens que vous voyez en noir à l'intérieur des entreprises de caoutchouc, ce sont devenus des vrais scientifiques, des vrais techniciens, pour à un moment donné apporter d'autres savoir-faire et d'autres compétences, et Michelin s'est inventé. Nous, comment on va faire? Aujourd'hui, on sait que l'ancrage territorial des casernes fait qu'autour et à côté et agréé, on doit pouvoir y associer des maisons médicales, des dispensaires, des pharmacies. Aujourd'hui, vous avez un florilège de pharmacies qui sont autonomes. C'est impensable. Aujourd'hui, par rapport à des personnes vulnérables qui ont besoin d'un médicament, imaginez se retrouver devant un appareil avec du sans contact, faire le code, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire là, bref, elle va être désarçonnée. Nous, on propose de remettre le sens de l'humain et le sens de vie vers la caserne. Au lieu de prendre les gens, d'aller chercher chez eux et les amener vers les services des urgences, c'est qu'ils viennent à la caserne, qu'on puisse les traiter, les accompagner et en même temps qu'ils regagnent chez eux le plus rapidement possible. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez dans un sas des urgences, la première des choses que l'on veut, c'est en sortir. Et c'est pas se faire soigner. Parce qu'on n'est plus patient. Et parce qu'on sait que par rapport on minimise aussi nos commandes blessures. Et en même temps, on veut pas rentrer dans un système dans lequel on n'a aucun délai pour en sortir. Donc, l'idée, c'est de repenser tout ce système-là et d'essayer d'y agréger. Et il y a même des entreprises privées comme Engie, ça me fait plaisir de le voir arborer sur vos documents, qui s'intéressent aussi à cette solution-là, parce que même en termes d'engagement RSE, de responsabilité sociétale des entreprises et sur l'environnement, veulent avoir un impact fort là-dessus. Donc, je pense qu'il y a une clé de réflexion à avoir et qu'on fait souvent des gaps, des retours en arrière qui peuvent être extrêmement intéressants. Je crois qu'à un moment donné, la numérisation, c'est une chose, et revenir sur ce qu'on faisait très bien par le passé, comme la sirène, est encore meilleur. Merci beaucoup, et très, très intéressant. Ça serait intéressant d'avoir une rencontre avec une fédération nationale de pompiers espagnols pour voir comment ça fonctionne. Je crois que c'est bien différent. Irina,
por volver a la salud mental, cuando tenemos una emergencia climática como la Nana, como lo que ocurre en Mayotte, eh, ¿cuál es el lugar del trauma? ¿Cómo se debe tratar esto? Porque evidentemente a nivel de salud mental hay mucho que hacer en prevención, sin duda, en prevención de riesgos. Quizás quieras decir algo a propósito de esto, pero también tú que has estado en el tour, lo tienes como muy reciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si ya hay pocos psicólogos en la sociedad, imagino que en tiempos normales, en tiempos de emergencias, cuéntanos un poco. Bueno, me parece que como que hay varias preguntas en esta pregunta, ¿no? La primera cosa quería retomar un poquito entonces, lo que se estaba hablando sobre el tema de la formación y de la prevención. Y creo que una de las cosas importantes cuando hablaba antes que ahora se está volcando más hacia la preparación para una emergencia es que el tema de la salud mental y el apoyo psicosocial debería ser incluido desde el primer momento en todos los planes, no sé, que puedan tener que ver con protección civil o con intervenciones, ¿no? Es un aspecto importante. El otro eh, es que cuando hablamos de emergencia, desastre, catástrofes, crisis, hay un aspecto de algo inesperado digamos, que queremos responder. Sin embargo, cuando sabemos que algo se va a producir, pues no es, o sea, puede ser en el momento algo que emerge, pero digamos, no lo podemos tomar como totalmente inesperado, como algo que va a romper completamente las estructuras, y ese es el sentido un poco de cómo prepararnos para los futuros acontecimientos que puedan llevar pues a desorganizar la vida cotidiana, ¿no? Me preguntaba sobre el trauma. Yo primero vuelvo a resituar el tema del sufrimiento, como un sufrimiento psicológico, de salud mental o psicosocial, que tiene diferentes matices o tiene diferentes características según las personas. Puntualizaría de que los problemas, primero con lo social, relacionados con lo social, tienen que ver con problemas preexistentes, como el tema, por ejemplo, de la pobreza, en algunos lugares de extrema pobreza, las vulnerabilidades y las poblaciones marginalizadas, por ejemplo. Y después problemas que acontecen o que suceden a causa de la emergencia o de la catástrofe, que por ejemplo tiene que ver con la pérdida de la estructura familiar o el caos que se produce y que nos mete en una situación de muchísima incertidumbre, y eso genera mucha ansiedad. A nivel más psicológico, tenemos una parte que tiene que ver con cosas preexistentes, como por ejemplo, las personas que padecen enfermedad mental o que pueden tener desajustes emocionales en un determinado momento, las personas con adicción u otras también vulnerabilidades que tienen sus efectos en salud mental, y cosas producidas por un acontecimiento catastrófico, ¿no? Potencialmente traumático. Y esos problemas tienen que ver mucho con duelo, con pérdidas de situaciones afectivas, personas y asuntos, digamos, hay incluso cuestiones materiales, pero que hacen parte de nuestra cotidianidad, que se pierden. Puede tener que ver con depresión, con ansiedad, la inquietud que produce, y puede tener que ver con el tema del trauma cuando se considera como una entidad particular, y de manera especializada se habla de trastorno por estrés postraumático. Entonces, la palabra trauma tiene, por un lado, muchas veces se utiliza como la causa, ¿no? Algo que es potencialmente traumático, que es el trauma, que es la causa de lo que produce un impacto. Por otro lado, una palabra, o sea, usada de manera general, que es pues algo te ha traumatizado, quiere decir que te ha impactado. Y por último, esta concepción, noción más especializada, que tiene que ver con un síndrome particular, con unas características particulares, pero que no van a ser las generales. Le va a
va a suceder o va a impactar a ciertas personas en ciertas circunstancias, dependiendo de sus cuestiones personales y de los acontecimientos que le haya tocado vivir. Esto es importante cuando uno hace una evaluación de la situación y qué tipo de respuesta va a dar, porque no vamos a dar la misma respuesta a este aspecto, por ejemplo, del cual hablo, que sería hasta una entidad médica y psiquiatrizada, que se necesita una respuesta más especializada, y otras que tienen que ver más del terreno de lo psicosocial y por ejemplo, la ansiedad que se puede generar, se va a tratar de otra manera, por ejemplo, generando buena información, dando otro tipo de respuestas, ¿no? Irina, perdóname, tú que has hecho formación de formadores de psicólogos en el Congo y que has ido y que has estado en el tema de la Dana, en concreto, eh, a una familia que ha perdido su casa entera, si, en un mundo ideal, ¿qué es lo que hay que hacer a nivel salud mental? Seguirla, que haga psicoterapia durante 6 meses, un año, padres e hijos, comprar otra casa enseguida en un mundo ideal. ¿Me entiendes lo que digo? ¿Qué es lo posible? A ver, creo que ya, lo que pasa es que no hay una respuesta, hay, digamos, un tipo de acción, de intervención, son muchas y según las características. Si tenemos que organizar un servicio, la primera cosa general es que se va a pensar desde una pirámide, desde una intervención piramidal en la cual va a haber muchas personas afectadas en el primer momento, y en la base de todo va a estar las necesidades básicas. O sea, no vamos a hablar de salud mental si la persona no está en un lugar seguro, si no tiene alimentos, si no tiene abrigos, y entonces eso, por supuesto, que impacta enormemente en la cuestión emocional, pero no es psicológico, es la primera necesidad, evidentemente, es poner a estas personas con sus necesidades básicas cubiertas. Después, bueno, vendría otra posibilidad, o sea, otros niveles de intervención que tienen que ver con la respuesta psicosocial básica, ¿no? Por ejemplo, que los niños tengan un lugar donde puedan jugar, porque si no es que se da un caos, si tenemos que hacer un albergue o un campo de desplazados, en fin, eso va a requerir una cantidad de cosas en las cuales hay que pensar, no sé, pienso, ¿no? En lugares donde hay cosas masivas y gran cantidad de desplazados. ¿Dónde se van a poner los baños? ¿Dónde es el lugar? Eso es una reflexión que también va a impactar en la seguridad de las mujeres, en la manera en que se va a organizar la vida cotidiana en un espacio como ese, ¿no? Entonces, esa es una. Luego, vamos a pensar en aspectos psicosociales más focalizados, es decir, por ejemplo, las personas cuyos miembros algunos miembros de la familia han desaparecido, no los encuentran. Esas personas están fuertemente impactadas. No es que necesiten un psicólogo clínico al lado, sino que necesitan alguien que sepa acompañarlas. Y eso es una acción psicosocial focalizada para determinados problemas. Por ejemplo, había concretamente en Letour una persona que tenía enfermedad mental, no necesita en este momento el psiquiatra, lo que necesitaba era un lugar donde pueda estar acompañado, que le brinde las necesidades que puede tener, porque es un caso particular de una vulnerabilidad particular. Y por último tenemos las intervenciones especializadas, que también son muy necesarias, ahí donde, por ejemplo, hay un trastorno por estrés postraumático o un enfermo mental que necesita una atención particular, pues eso, digamos, va a estar en el pico de la pirámide, donde menos personas necesitan, pero necesitamos realmente, cuando dice que hay que hacer, pues hay que estar en todos los niveles, ¿no? Y pensar, creo que el tema de la salud mental, y insisto en esto porque vamos a hablar siempre de salud mental y apoyo psicosocial, porque se necesita todas estas. Pablo, Sí. en la preparación de esto hemos hablado después, durante las emergencias climáticas, y lo hemos visto recientemente en nuestro país, el tema de los bulos. ¿Cómo los bulos son las fake news, Eric? ¿Cómo luchar contra eso? En la época de la digitalización, en la que ya no hay sirenas y todo, incluso los avisos para avisar de unas posibles inundaciones, pasa por el teléfono móvil. Fíjate, el tema de los bulos, de las fake news,
afectarían o afectan hasta las sirenas. No nos equivoquemos, ¿eh? Afectan también a ese tipo de comunicación. Cuando ocurre una emergencia, aparte de tener todo bien planificado, los planes previos, todo este tipo de cuestiones, la población lo que necesita es información, información que le permita tomar decisiones y que le permita tomar decisiones correctas. Yo tengo información y por lo tanto puedo tomar la decisión de lo que voy a hacer. Me parecía muy interesante lo que hablaba Enrique del tema de los planes. Cuando hablamos de planes de emergencia, no solo tenemos que hablar de planes autonómicos, de planes provinciales, sino, como él bien decía, planes familiares. Es decir, tiene la familia establecido un punto de evacuación, sabemos dónde vamos a quedar, tenemos en casa una mochila con algunos elementos básicos para poder resistir. Es decir, todo ese tipo de cuestiones familiares que son muy sencillas y que en otros países con otra tradición es norma habitual, salvaría muchas vidas, por ejemplo, ¿no? Y son cositas muy sencillas. Pero volviendo al tema, lo que la población necesita es información. Y que lo que los servicios de emergencia también necesitan es información de lo que está ocurriendo, información fiable y correcta. Los bulos, las fake news, atacan a la base de todo eso. Y lo que provocan es que o no me fíe de la información que estoy recibiendo o que tenga información falsa. Y por lo tanto, o no voy a tomar decisiones o voy a tomar decisiones equivocadas. Y los bulos matan. Y hay que decirlo muy claramente, todos y todas tenemos una responsabilidad muy importante frente al tema de los bulos. Cuando retuiteamos, cuando damos a me gusta a una información sin contrastar y que posiblemente es un bulo, estamos siendo responsables también. Pensemos, antes lo comentábamos antes de comenzar, todo lo que ha ocurrido con las vacunas. ¿Cuánto se ha incrementado la mortalidad infantil en los últimos años? ¿Y por qué ha ocurrido esto? Ha ocurrido por los bulos. Luego tengamos muy claro esto y tenemos una responsabilidad muy grande en torno a esto. Si me hacen desconfiar de los sistemas de alerta, los bulos me pueden hacer desconfiar de la sirena. Los bulos me pueden hacer desconfiar de esa alcaldesa que iba con el megáfono por la calle diciendo a la población lo que tenía que hacer. Me hacen también desconfiar de ese tipo. O me hacen tomar decisiones erróneas. Cuando aparecen bulos sobre que tal puente está a punto de caerse y por lo tanto no se puede ir por ahí, voy a tomar la decisión de ir por otro sitio. Y si esa información es falsa, puede tener graves consecuencias para mí. Los bulos alteran la actuación de los sistemas de emergencia. La alteran. Si aparecen bulos de que en determinada zona hay X cientos de personas aisladas y que nadie va a ayudarlos, puede provocar que los sistemas de emergencia redireccionen su intervención hacia esa zona. Y la están quitando, la están eliminando de zonas donde realmente son necesarias. Es decir, nos encontramos posiblemente ante el cáncer del siglo XXI. Los bulos atacan instituciones, atacan sistemas, atacan gobiernos, y esto es muy serio y muy preocupante, y todos tenemos responsabilidad. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Pues no lo tenemos fácil. Los algoritmos de las redes sociales premian la difusión de bulos frente a las noticias reales. Esto es así y está comprobado. Posiblemente necesitamos que los responsables de las redes sociales actúen directamente contra los bulos, establezcan sistemas que corten la difusión de estos bulos. Luego entramos en los temas y podemos dejarlo para otro momento, o no es objeto de este debate, de la libertad de información, no información, la libertad individual, pero el hecho es que hay que establecer sistemas que limiten la extensión de los bulos. Y eso tiene que comenzar
por las propias compañías que gestionan estos medios. Posiblemente haya que establecer algún mecanismo de identificación de las personas que estamos en las redes sociales. Y no lo digo para coartar la libertad, sino para que cada uno sea responsable de aquello que transmite. Ahora no sabemos quién está detrás de la mayoría de la información que se difunde. Los medios de comunicación tienen que hacer ejercicios de responsabilidad de qué transmiten y qué no transmiten también. Y por supuesto, nosotros y nosotras como ciudadanos tenemos también la responsabilidad de tratar de contrastar esa información, de ver si esa información puede ser auténtica o no, de si es falsa o no, antes de darle al botón me gusta o darle al botón de retuitear, donde estaremos contribuyendo a este ciclo de difusión de esa información falsa. Muchas gracias. Muy interesante. Qué difícil lo tenemos, ¿eh? La verdad es que no sé, no sé cómo vamos a salir de este debate, pero espero que haya algún mensaje. Javier, a ver, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo lo ves? Quiero decir, tú has participado, estaba repasando ahora porque ya lo había leído, pero lo acabo de repasar, en muchos equipos internacionales. Has trabajado con la Agencia Espacial Europea, has trabajado con la NASA y estás en la Real Sociedad, de cuyo nombre no me acuerdo, pero ahora seguro que no. Pero muy real. Española de Física. Exacto. ¿Esto solo puede ir a peor o tenemos alguna posibilidad desde los centros de decisión, de ordenación? Luego le haré una pregunta más incómoda a nuestro bombero francés, pero ¿cómo podemos remediar esto? ¿Cómo podemos meter un poco de sentido común ante una situación que ya se puede difícilmente mitigar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, con respecto al tema de las fake news y el tema que ha hablado antes aquí mi compañero, claro, el problema de eso es quién decide lo que es verdad y lo que es mentira, porque no hay una, digamos, entidad supra algo que nos pueda decir que una noticia es cierta, ¿no? Todos los días escuchamos a personas que no son anónimos, que son personas con nombres y apellidos, que dicen cosas que son objetivamente falsas. Las vemos en la televisión, diciendo cosas que sabemos que son mentiras. Entonces, claro, tenemos una especie de crisis de credibilidad muy fuerte, de los políticos, por supuesto, porque la mayoría de los políticos nos van a decir mentiras, pero también de los científicos y de la gente que se dedica al estudio del cambio climático, porque una de las cosas que yo he percibido es que hay cierta confusión entre los científicos, digamos, más puros y los científicos más activistas. Y eso puede ser un problema muy serio y puede ser una de las causas de esta falta de credibilidad que estamos viendo en la ciencia. Los científicos o algunos científicos que han confundido sus propias ideas políticas con lo que es la actividad de la ciencia. La ciencia es una actividad puramente objetiva. Yo pertenezco a esta tradición, digamos, de la ilustración, de la ciencia, Kant, etcétera, ¿no? Pues que uno observa, crea una especie de modelos y a partir de ahí pues contrasta los modelos. Y ahí es donde se acaba el método científico. Lo que hay que hacer después, como contaba al principio, y cuál es la ideología que impregna a la persona que está realizando esa tarea, eso es aparte. Eso es aparte, a veces se ha confundido, se ha pensado pues, que todo es política, y que el cambio climático es un problema muy importante, que lo es un problema muy importante, y que eso obliga pues, a tomar una serie de decisiones políticas, a organizarse y a tomar acciones, porque si no, no vamos a conseguir salir de este problema. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error porque hay que distinguir muy claramente lo que es la parte objetiva de la ciencia, la parte que es empírica, la parte que es difícilmente cuestionable, que solo pueden cuestionar los que están dentro de la ciencia, porque hay cosas muy de especialista que, bueno, los científicos discutimos todo el rato. Cuando tenemos reuniones las internacionales que comentabas antes y tal, nos pasamos el día discutiendo de detalles muy concretos de investigaciones o de problemas que tenemos. Pero no se discute sobre el tema general. No se discute sobre si el cambio climático es antropogénico o no, o si el cambio climático está ocurriendo o no. Eso ya está completamente superado.
El debate está en otro sitio. El debate social está en qué hacer con esto una vez que ya sabemos que es cierto. Y yo creo que los científicos o algunos científicos se han equivocado y han llevado a cierta confusión por parte del público que piensa que, bueno, este científico dice lo que dice porque conocemos su orientación política y sabemos lo que quiere. Se ha acuñado el término este de los sandías, ¿no? Que son, digamos, verdes por fuera, ecológicos, y rojos por dentro. No se ve lo que hay dentro, es un rojo, pero por fuera muestra esta imagen verde. Y yo creo que es un problema. Es un problema que ha hecho mucho daño a la lucha contra el cambio climático y que nos está impidiendo tomar acciones decisivas para afrontarlo. Esta es la primera idea. Eric, en el programa de televisión en el que te he conocido, por cierto, en la televisión francesa, había un experto ayer que comentaba lo de Mayotte, que aludía a un informe que había hecho un diputado de esa región en el que se avisaba de los desastres que podían ocurrir dadas las circunstancias de esa isla francesa. Pues el hecho de que hay 300.000 personas, de las cuales el 80% por debajo del umbral de la pobreza, etc. Y que en caso, decía explícitamente este informe, de que hubiera un ciclón, la situación sería catastrófica. Esto lo menciono a nivel de ejemplo de que muchas veces se hacen informes muy sesudos que no sirven para nada. Entonces, ¿qué hacemos ante situaciones de estas? Más pedagogía, más pedagogía, más pedagogía. On va essayer de partir effectivement de Mayotte pour comprendre un peu la situation globale et générale. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la situation géographique de Mayotte, elle est extrêmement complexe et d'un point de vue du sens politique, mais aussi d'un point de vue de sa situation en elle-même géographique. Mayotte, c'est pas une découverte, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le département le plus pauvre de France, qui est une interface migratoire avec des enjeux politiques très forts derrière, au point qu'on est aujourd'hui sur une insécurité totale après ce qui s'est passé suite à la tempête. C'est pour ça que les sapeurs-pompiers ont du mal aussi à s'engager, puisque les pompiers eux-mêmes sur place, après la tempête, se sont fait agresser. Donc, on est vraiment sur aujourd'hui un sujet où il faut faire face à la fois à une donnée sociologique, donnée, j'ai envie de le dire aussi religieuse, parce que c'est aujourd'hui la religion aussi qui permet de déterminer ou non le nombre exact de décès ou pas de décès, parce qu'ils ont leurs us et coutumes. Donc, il faut faire face à ce type de démographie qui a on va dire, ses limites en termes de compréhension et de message et de perception du message. Effectivement, un de mes collègues, non pas pompier, mais surtout scientifique, qui a un laboratoire justement d'études sur les effets du climat, qui était très alarmiste hier parce qu'en fait, on n'a toujours pas compris. C'est comme les naufragés de la route au quotidien récemment, lorsqu'il y a des tempêtes de neige, on voyait tous les camions bloqués sur la route et qui n'avaient pas reçu l'info. Et en fait, il y a une chose qui est très simple, c'est qu'on avait oublié de traduire le message. Donc, quand on en arrive à des situations où c'est très bien, on a communiqué, on a envoyé le message, pas de problème. Mais posez-vous la question aussi de traduire le message, parce que sur la route, et que vous avez naufragé la route, ce sont des poids lourds, ce sont des gens qui viennent de Pologne, d'Angleterre, de tous les sens, et qui n'ont pas notre système. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe à Mayotte, c'est la même chose. C'est qu'on a beau même expliquer ou donner des messages. Un, déjà, il n'y a pas les moyens de communication. Et deux, surtout, est-ce que la population en face est réceptive à voir le pouvoir public français se mettre en ordre de marche pour pouvoir les sauver? Ils ne sont pas dans cette culture-là puisqu'ils enterrent eux-mêmes leurs morts. Donc, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est de l'accompagnement et la justesse du commandement et du management quand on arrive sur ce type de zone. On peut pas arriver comme ça en terrain conquis et se dire bah ouais il se passe ça, on va vite résoudre la guerre, on construire et tout. Non, les bidonvilles, c'est nous notre perception, eux ils en ont une autre, c'est leur maison et il faut vivre avec. C'est pas pour autant que vous allez demain. Je reprends notre exemple, c'est j'ai fait malheureusement pendant de nombreuses années sapeur-pompier de base et je suis allé effectivement au chevet par voie de certaines personnes sans domicile.
dans la rue. Quand vous les amenez dans des endroits où ils ont un abri, du chauffage, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent 5 minutes, ils prennent un café, ils ressortent. Leur vie, c'est dehors. Donc, il y a cette compréhension et cette marche aussi forcée que l'on n'arrive pas à comprendre, où jusqu'où va l'adaptation en fait et jusqu'où va la compréhension. Certains vont vous dire il faut tout raser, effectivement, c'est une idéologie politique, il faut tout raser, tout reconstruire. C'est pas leur méthode de vie peut-être. Aujourd'hui, on est dans un climat qui est complètement différent. Il y a à côté Madagascar, de l'autre côté, vous avez la Réunion. On est dans un niveau politique qui demande à un moment donné effectivement une stratégie géopolitique et une stratégie politique et sécuritaire. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, quand ils interviennent là-bas, ils ne peuvent pas le faire sans l'intervention des forces de l'ordre. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un climat difficile. Donc, comment faire par rapport à cela? Je pense qu'il faut tout miser sur les nouvelles générations. Je pense qu'il y a à un moment donné un sujet de perception de l'information par les plus jeunes qui sont dans la compétence. Dernièrement, c'est très simple, c'est une intervention face à des gens qui étaient voués à l'échec, parce que je suis intervenu dans une prison, et tous, en fait, parlaient de leurs problèmes et la manière dont ils percevaient le sens de la famille et le noyau familial. En fait, ils ne parlaient que de leur mère. Parce qu'en fait, la jeunesse aujourd'hui est dans des contextes un petit peu sociétaux compliqués, comme on peut le voir au niveau de Mayotte, où vous avez quand même un sujet de chômage extrêmement important dans la zone, et qui n'ont pas d'autre solution que de se débrouiller par elles-mêmes. Et donc forcément, on fait travailler la jeunesse. La jeunesse va là où il y a de l'argent, va là où il y a de l'argent gagné facilement. Et donc forcément, elles sont prises dans cet engrenage-là et oublient complètement les préceptes, on va dire, des valeurs républicaines. Donc, je pense que le sujet, il est effectivement, c'est pas sur des débats politiques, et je rejoins tout à fait. Le seul sujet aujourd'hui qui peut être transpartisan, c'est la sécurité et l'accompagnement dans la sécurité au sens de la protection, au sens du dérèglement. C'est un sujet transpartisan, en fait. On peut pas se permettre à un moment donné de réfléchir là-dessus, il faut y aller. L'accompagnement d'éducation, il faut y aller. L'école est le meilleur des terreaux. Donc, il y a des générations de sacrifiés, et derrière, on aura forcément une génération qui va peut-être pouvoir aider si on prend le travail au relevo. Merci, Eric. Irina, ¿qué hacemos bien y qué hacemos mal en tema de salud mental en España, en temas de lección aprendida de emergencia climática? ¿Qué podríamos resumir? Y estamos ya en los 10 últimos minutos, con lo cual quizás vayamos ya con la pregunta de cuáles son las lecciones, que es el título de este debate, ¿no? De el final, de qué se puede aprender de lo último que hemos vivido en materia de emergencia climática. Irina. Bueno, a ver, yo creo que en España primero es un país tremendamente solidario y que ha demostrado siempre que ante una situación crítica pues sale con una respuesta masiva en general de la población. Y bueno, como en muchos otros lugares, pero aquí se ha constatado, ¿no? Y entonces creo que en el tema de salud mental, creo que es algo que en el corto plazo hay una acción muy positiva porque se movilizan los profesionales, las asociaciones profesionales, las organizaciones, las asociaciones, todo aquel que tenga algo que ver, pues creo que salimos en trompa a ver dónde se nos necesita, ¿no? Y haría referencia pues tanto a los atentados de Atocha de 2004 como a la pandemia o ahora en la Dana, ¿no? Entonces, a nivel de ese apoyo, tal. Quizás el problema consiste en qué pasa con las estructuras más permanentes, cuando, quiero decir, eso es un poco al corto plazo y en el mediano y el largo plazo, cómo aseguramos la atención, las consecuencias y también la preparación, porque la preparación no hay que hacerla sobre una base de cierta permanencia, es decir, estar involucrado en las instituciones, etcétera, ¿no? Y ahí hay un enorme déficit, un inmenso déficit. O sea, salud mental, apoyo psicosocial, es sobre todo recursos humanos y es lo que está faltando en el sector público, sobre todo, para poder responder, ¿no? Había un poco mirado los datos. España tiene, o sea, Europa recomienda 20 psicólogos por poner algo, son unos indicadores mínimos, ¿no? 20 psicólogos por 100.000 habitantes, España tiene 6. Francia tiene 15 y Alemania tiene 41. O sea, para hacer un poco el panorama de cómo podemos responder con ese déficit tan grande de recursos, ¿no?
Bueno, a nivel de psiquiatría más o menos, está un poquito mejor, pero bueno, es 10 contra 23, ¿no? Entre España, o 12 y 23 más o menos. O sea que ahí hay un tema. Creo que de lección aprendida me parece que la pandemia sí que dejó un pozo importante en el tema de salud mental. Por primera vez creo que saltaron mucho las alarmas de todo lo que la gente padeció y que se puso un poco en la agenda política y pública cómo mejorar. Algunas cosas se están haciendo un poco lentas, bueno, que yo creo que ahí es donde sería eh, pues a darle seguimiento, ¿no? Y a involucrarse. Pues, sí. Pablo, en tu opinión, lecciones aprendidas. Sí, para mí fundamental el tema de la planificación, es decir, las emergencias pueden y deben de planificarse. ¿Cuál va a ser la respuesta? Debemos tener protocolos de intervención muy claros, porque esos ya no son momentos de pensar, son momentos de actuar y hacer, y todo eso tiene que estar sumamente planificado y ordenado. Y luego creo que de cara al futuro debemos de recuperar la confianza en la ciencia. Creo que para mí es básico, no solamente en las emergencias, en la salud, en cualquier ámbito hay que recuperar la confianza en la ciencia, hay que recuperar la confianza en las instituciones que van a gestionar estos sucesos, estos acontecimientos. Y luego creo que otra lección aprendida es que deben de participar las comunidades en todos estos procesos, y debemos de fortalecer la resiliencia de las comunidades. Creo que es el momento de tomarse muy en serio todos los proyectos de resiliencia climática, porque creo que van a ser básicos en los próximos años. La colaboración, también fundamental, la colaboración entre organismos públicos, pero también entre organismos privados, entre empresas, entre organizaciones. El cambio climático tiene tal envergadura que solamente va a poder ser abordado, se tome la decisión que se tome, solamente va a poder ser abordado con la colaboración y con la implicación de todas las instancias. Y luego creo que también llega el momento de la innovación. Creo que tenemos que estar abiertos, tenemos que invertir en innovación para ver cómo somos capaces de abordar el cambio climático y los problemas que está trayendo el cambio climático en esta sociedad. Pues Javier, te toca a ti. Lecciones aprendidas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo en la última parte. Creo que es fundamental invertir en innovación, invertir en investigación para intentar arbitrar las medidas objetivas que sean necesarias para intentar mitigar y adaptarse al cambio climático. Mitigar estamos un poco tarde, pero por lo menos adaptarse al cambio climático. Yo creo que hemos aprendido una cosa, por lo menos los científicos hemos aprendido una cosa en este tema, y es que la meteorología salva vidas. Acceso a información precisa, buena y a tiempo, salva vidas. El problema que ha habido es que esa información no se ha trasladado a tiempo al público. Cuando sí se ha trasladado, por ejemplo, a Andalucía, lo que vino después de la guerra de Valencia, ahí no tuvimos que lamentar, creo que ninguna desgracia, porque esa información sí que llegó a la gente. Pero hay que confiar en la información meteorológica porque es muy buena. Esto que se dice es que no aceptan nunca y tal, no es cierto. No es cierto. O sea, los estudios dicen que acertamos a 3 días en un 90% y a 2 días muchísimo más. La predicción de mañana es muy creíble, muy creíble. Si mañana te dicen que va a llover en tal punto, te lo puedes creer con un grado muy amplio de certeza, porque a 3 días es mucho más complicado, por el tema del caos, de cómo funciona la atmósfera, etcétera, pero a 1, 2, 3 días es una información muy valiosa. Creo que también hemos aprendido que hay que acostumbrarse a las falsas alarmas, que es algo inevitable. La información meteorológica sea muy buena y muy precisa, va a ser inevitable que tengamos falsas alarmas, ¿no? Como la, por ejemplo, Filomena. Filomena se predijo y tal, luego vino otra nevada, se dijo que iba a haber una nevada enorme y no la hubo. Bueno, hay que acostumbrarse. Forma parte del proceso de decisión y del proceso científico. Y hay que acostumbrar a la población en que no pasa nada, son molestias.
Si te dicen que va a llover mucho y al final no llueve, pues sí, evidentemente pues los comerciantes se quejan porque pierden dinero, la gente de los hoteles también, los agricultores, pues sí, pero es que hay que acostumbrarse porque la alternativa a eso es que haya 200 muertos. Eso creo que es una lección muy importante junto con hacer caso a los expertos, que para eso les pagamos, ¿no? A la gente que se dedica a las universidades a hacer investigación, a investigar cosas minúsculas de detalles muy concretos, les pagamos para que cuando haya un problema nos digan qué es lo mejor en esa situación. Pues creo que es una de esas lecciones que conviene aprender. Muchísimas gracias. Eric, te dejo la última palabra. ¿Alguna lección aprendida que quieras añadir? Por ejemplo, te pregunto, ¿la centralización de Francia ayuda a tomar decisiones con respecto a la descentralización que hay en España? ¿Crees que es más fácil o más difícil? C'est là la question clé. En fait, le sujet, c'est pour partir du local, toujours, pour partir du terrain. C'est le terrain qui commande, c'est ce qu'on dit chez les pompiers. Le terrain aujourd'hui, c'est le maire. Le terrain aujourd'hui, c'est les services de proximité. Décentralisation, déconcentration sont deux phénomènes différents, notamment en France, mais la décentralisation de la pouvoir de décision au niveau central, elle est là, a fortiori, que pour récolter des données et apporter du soutien. Elle ne doit jamais être supplétive et encore moins parfois ordonnateur, elle doit être simplement là toujours en soutien. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait l'amalgame parfois entre l'organisation pyramidale et une organisation hiérarchique. Et parfois, la pyramide veut que ce soit des donneurs d'ordre plus de l'État vers le bas. Or, il s'avère que le commandant des opérations de secours sur le terrain en France, c'est un sapeur-pompier, c'est le chef de centre du village, en premier lieu. Le directeur des opérations de secours, c'est le maire. Donc, ça veut dire que c'est les deux qui prennent en charge leurs propres responsabilités et qui adaptent les moyens. Donc, à partir de là, ça répond presque à la question, je ne me défausse pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce que l'on défend et ce que je défends personnellement, c'est ce binôme entre l'acteur de terrain qui est le maire, qui est au contact de ses administrés au quotidien, et le sapeur-pompier qui connaît très bien son territoire également et qui en plus connaît ses capacités en termes d'intervention. Après, derrière, il y a effectivement une montée en puissance progressive. Le commandant des opérations de secours, ça reste une fonction. Il peut changer de tête. Mais pour autant, ça reste quelqu'un qui est intrinsèquement lié à son propre territoire. Donc, je persiste à dire que c'est le terrain qui commande. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a Mayotte, on le reprend encore. Dès lors qu'il y a une catastrophe, de suite derrière, il doit y avoir une visite d'autorités ou autres qui viennent très concrètement et sincèrement chambouler le dispositif opérationnel qui vient perturber. Et c'est le terrain qui commande toujours parce que c'est lui qui sont dans le besoin d'intervenir rapidement. Et il y a une chose aussi, c'est que les sapeurs-pompiers, contrairement à tous les concitoyens, nous, on n'a pas le temps, en fait. Donc, on doit agir. Et donc, à partir de là, ce sujet du temps, comme ce sujet de la prise de décision, est très intrinsèquement lié à son positionnement le plus proche au niveau du terrain. Donc, si effectivement il doit avoir une réponse, c'est pas vraiment la décentralisation, mais c'est du point le regard central sur l'écoute qu'il doit avoir auprès du terrain et auprès de ceux qui sont là, les mains dans la boucle, en fait. Pues muchísimas gracias a todos. Tenemos que dejarlo aquí, entre otras cosas porque nuestra traductora, si no, se nos muere de agotamiento y hay que respetarla. La verdad es que yo he aprendido mucho. Espero que vosotros también. Diálogo, la Asociación de Amistad Hispano-Francesa, por los que no nos conocéis, estamos ahí para potenciar temas que permitan hacer más Europa gracias al vínculo hispano-francés, y creo que hoy Miradas Cruzadas con varios expertos de distinto perfil pues ha sido muy útil y por lo menos para mí ha sido francamente instructivo. Quería dar las gracias a la Fundación Carlos de Amberes, que nos acoge por segunda vez en menos de un mes, por haber respondido presente y haber acogido este evento con mucho cariño y haberlo también convocado. Quería dar las gracias a Engie también por patrocinar este acto y, por supuesto, quería invitaros a ser socios de Diálogo, porque cuanto más socios tengamos, más podremos seguir
convocando eventos como este. Las condiciones están en nuestra página web. Tienen deducción fiscal porque somos una asociación de utilidad pública y la verdad que cuantos más socios tenemos, más fuertes y más útiles nos sentimos. Muchísimas gracias y gracias a ustedes.